Hola mi amigo querido, esta semana responderemos a la pregunta que el profeta Isaías le hizo al rey Ezequías después que los jefes de estado de Babilonia habían ido a visitarlo y se habían regresado a su país. Isaías le preguntó a Ezequías, ¿qué han visto ellos en tu casa? Para que entiendas mejor la pregunta necesitamos tener un contexto de la historia completa. La historia empieza cuando Ezequías recibe la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida. Esta noticia no se la dio un médico, se la dio el profeta Isaías por mandato divino. Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. La historia bíblica es interesante porque Ezequías oró y lloró y suplicó a Dios para no morir. ¡Qué misericordia divina! Porque a muchos la muerte los sorprende y no tienen tiempo de arreglar nada, pero a Ezequías Dios le envió al profeta para decirle, mira, vas a morir, vas a descansar, pero arregla tu vida, pon todas tus cosas en orden. Y sin embargo Ezequías no aceptó, comenzó a llorar, a clamar, a suplicar, Señor, ¿por qué? Por favor, déjame vivir. Yo siempre digo que el mejor momento para que un hijo de Dios descanse es cuando Dios, en su infinita sabiduría, permite que descanse. Sea a los 2 años de edad, a los 18, a los 70 o a los 100 años. Sea de cáncer, de accidente de tránsito, porque el avión se cayó, no importa. Pero el mejor momento para que un hijo de Dios descanse es cuando Dios, en su infinita sabiduría, permite que descanse. Pero los seres humanos pues somos amarrados a la vida. Olvidamos que la muerte para los justos, para los cristianos, no existe. Para el cristiano solo existe el sueño. La muerte es un sueño. Vamos a despertar cuando suene la trompeta y desde que cerramos los ojos hasta que la trompeta suene, aunque haya pasado 50 años, el muerto no sentirá. Cuando él resucite, le parecerá que ha cerrado los ojos hace un minuto atrás. Es así como sucede con nosotros cuando dormimos. Sin embargo, pues Ezequías no quiso. Lloró, suplicó, Señor, no quiero morir, no quiero morir. Y la Biblia dice que Dios le prolongó la vida de manera maravillosa, milagrosa. Ahora, este milagro de curación, en vez de llenarle el corazón de gratitud, de humildad, le llenó el corazón de orgullo y de soberbia. Porque el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Es interesante, la pésima decisión de este rey no trajo las consecuencias funestas solamente para él, sino también dice contra Judá y Jerusalén. O sea, mira la responsabilidad. Ya Pablo dice en Romanos, nadie vive para sí, nadie muere para sí, pero la responsabilidad de un líder es grande, porque cuando cometas un error, no lo cometes solo para ti, quiere decir, las consecuencias tristes no vienen solo para ti, sino también a las personas que están a tu lado, a tu familia, a los seres queridos, y a las personas que dirigen, que están bajo tu responsabilidad. Es por eso que el líder tiene la necesidad de buscar a Dios, de buscar sabiduría. Todos somos sujetos a cometer errores. Nadie es perfecto en esta tierra. Pero pues por eso tenemos un Dios grande. Y es por eso que el líder tiene que vivir una vida de consagración completa a Dios. Levantarse mañana, pedir sabiduría para tomar decisiones sabias, porque las consecuencias pueden ser terribles no solo para él, sino para las personas que dirige. Sin embargo, querido, a pesar de las tonterías que el rey Ezequías cometió después que había sido sanado del orgullo, de la soberbia que se apoderó de su corazón, la noticia del milagro pues ya se había esparcido por varios países y los jefes del estado de Babilonia vinieron a Jerusalén a visitar al rey, esperando que él les contase cómo es que Dios había realizado ese milagro.
Pero el orgulloso rey, en vez de hablar del amor y del poder de Dios para esas personas que no conocían al Dios de Israel, se puso a mostrarles los tesoros, la plata, el oro, los vasos preciosos que tenía guardado en sus reservas. La consecuencia fue triste porque los ojos de los babilonios se abrieron, la codicia surgió y algún tiempo después retornaron, pero ya no para escuchar los milagros divinos, para oír hablar del Dios de los ejércitos. Ahora retornaron para derrotar a Israel y llevarse todos esos tesoros. La lección es que todos los que por algún motivo llegan a nuestro hogar, así como los babilonios llegaron a Israel, todos los que visitan nuestra casa deben ver algo. Ellos verán los tesoros o el evangelio redentor que tenemos. Los hogares cristianos son los mejores centros de evangelización. Yo creo que este es el tema central del estudio de esta semana. Debemos invitar a nuestros amigos, no solo a comer en casa, no solo para sociabilizar, sino principalmente para hablarles del amor de Jesús. Pero con cuidado, de esto voy a comentar un poco más adelante. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos que la evangelización debe empezar a partir de la casa. Leamos lo que dice Juan 1, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. De acuerdo a este texto que acabo de leer, Andrés cumplió la misión de predicar a Jesús. Ahora, escucha bien, cumplir la misión no es hacer proselitismo, no es intentar que las personas salgan de su iglesia y vengan para tu iglesia. No es simplemente eso, no es llevar a las personas simplemente a cambiar de religión, sino principalmente llevar a las personas a cambiar de vida. Hay mucha gente que cambia de religión y no cambia nunca de vida. La enseñanza teórica puede llevar a una persona a cambiar de religión, pero solo Cristo puede cambiar la vida de la persona. Por eso nuestra misión es evangelizar presentando al Señor Jesucristo, presentando su poder, no solo perdonador, sino su poder transformador. Estar en la iglesia será un resultado natural de haber cambiado de vida. Personas que un día estaban con la vida y el hogar destruidos, que no sabían qué hacer ni a dónde ir. Personas que pasaban noches enteras sin dormir por causa del vacío interior y un día se encuentran con Jesús, no pueden permanecer en silencio. Salen y cuentan lo que sucedió con ellas. El deseo de traer a otra persona para Cristo es una compulsión nacida del amor, una motivación que brota de una nueva perspectiva de la vida. Fue eso lo que sucedió con los discípulos de Juan. El texto bíblico afirma que Andrés encontró primero a Pedro. El verbo clave aquí es hallar o encontrar. Tú no puedes hallar lo que no buscas. Entonces Andrés, para hallar a su hermano Pedro, lo buscó. Buscó a Pedro. La maravilla de su descubrimiento en Andrés era tan grande que no podía permanecer callado. Así que fue corriendo a buscar a otra persona para traerla a Jesús. Ahora, ¿a quién podría buscar? Andrés buscó a Pedro. Pedro, además de ser su hermano, era su compañero de trabajo. Ambos eran pescadores. Ahora, mira, está probado que el testimonio de un conocido es más efectivo que el testimonio de un desconocido. Especialmente en nuestros días, todo el mundo sospecha de todo el mundo. Existe tanta violencia rodeando a las personas, porque gente buena que abrió las puertas o entabló conversación con un desconocido con frecuencia ha sido víctima de violencia. Nadie más confía en quien no conoce. Nadie quiere oír a un extraño. Por eso cada vez es más difícil evangelizar a las personas desconocidas. A pesar de eso, nosotros, sin embargo, insistimos en querer entrar a las casas de personas desconocidas, queriendo evangelizarlas. Y cuando no somos bien recibidos,
Argumentamos que el terreno es difícil y tratamos de descubrir un método que haga que personas extrañas nos escuchen. El Evangelio relata la forma como Dios quería evangelizar al mundo. Si hubiésemos seguido el ejemplo bíblico, el mundo ya estaría evangelizado. Toda tribu, lengua y pueblo ya conocería el plan de salvación y Jesús ya habría regresado. Ya no estaríamos más peregrinando por este mundo de dolor y de muerte. Mira lo que dice la sierva de Dios. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 72. Entonces, siguiendo las instrucciones de Juan, su maestro, ¿qué es lo que hizo Andrés para iniciar su trabajo de evangelización? ¿Qué es lo que hizo? No buscó a un desconocido. No fue tocando las puertas de personas extrañas, buscó a su hermano y compañero de trabajo. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. ¿Y cuál fue el resultado de hablar de Jesús a un conocido, a su hermano, a su familiar, a alguien de su casa? Pues Pedro fue con Andrés a ver al Señor Jesús. Esa es la misión del cristiano, solamente llevar a las personas a Jesús. Es el Señor de la salvación el que toca los corazones y convierte a las personas. Pero tiene que haber un Andrés consciente de su misión que busque a un Pedro y lo lleve a Jesús. Ahora mira lo que dice la sierva de Dios. En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es el plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 109. El texto bíblico sigue relatando lo que sucedió cuando Andrés condujo a Pedro hacia Jesús. El texto dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso está en Juan 1:42. En una sola frase el Señor, tú ves aquí, describe el pasado, el presente y el futuro de Pedro. Yo conozco tus raíces, le dice, tú eres hijo de Jonás, pero también conozco tu presente, tú eres Simón. Sin embargo, lo que realmente importa es lo que llegarás a ser transformado por mí. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ah, querido, aquel encuentro con Jesús cambió la vida de Pedro. El hermano de Andrés salió de allí con el corazón explosionando de felicidad, con una nueva visión de la vida y con unas ganas locas de contar a otros lo que Jesús había hecho en su vida. Por eso los hogares, cuando las personas vienen a nuestra casa, deben ver a Cristo. Y si no, nosotros debemos buscar a las personas, pero a los conocidos. O entonces a un desconocido, pero no hablarles directamente de Jesús, sino hacernos amigos de ellos, conquistar el corazón de ellos. Porque la persona primero tiene que querer seguirte a ti y después va a seguir a Jesús. Otra cosa, en el hogar hay que preocuparse también por los niños y por los jóvenes. Hay que hacerles la vida cristiana una experiencia bonita, no una colección de prohibiciones, reglas y normas, sino una experiencia bonita, agradable de ser vivida. Entonces, cuando los hijos crezcan, ellos también permanecerán en la fe de los padres. En la tercera parte de este estudio hablaremos de cómo hacer las cosas en el caso de que uno de los cónyuges no comparta la fe con el otro. Primera a los Corintios 7, 12 al 15 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, yo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta última frase me impresiona. Dios nos llamó a paz. En el hogar debemos vivir en paz. ¿Qué pasa cuando una señora conoce a Cristo y el esposo no? Si tú quieres imponer
lo que has conocido. Bueno, no hay que comer carne de puerco, no hay que tomar cerveza, a partir de hoy no se hace esto, a partir de hoy no se hace aquello. De esa manera tú no vas a ganar a nadie para Cristo. Tu cónyuge, si no es creyente, lo primero que tiene que ver es que tú has cambiado, tu vida ha cambiado, tú eres un mejor esposo o una mejor esposa. Entonces el cónyuge se va a preguntar, ¿pero qué le ha pasado? ¿Por qué ha cambiado? Y va a querer saber y va a tener interés en conocer a Jesús. Pero si llegas a la casa ya imponiendo doctrinas, principios, valores que para ti son razonables, pero para tu cónyuge no, entonces ¿cómo vas a así imponer reglas, normas? Pues ahí el hogar se deshace. Y tú te olvidas que a paz nos llamó Dios. Vamos al punto 4. Los hogares cristianos deben ser referenciales. Primera a los Corintios 4:16 dice, por tanto os ruego que me imitéis. Un hogar cristiano es un foco de luz que brilla. Los vecinos deben querer ser como son los miembros del hogar cristiano. Ahora, si la familia cristiana anda chismeando, anda peleando con los vecinos, anda discutiendo, entonces, ¿qué testimonio da para los vecinos? ¿Y quién va a querer ser adventista? ¿Quién va a querer ser cristiano? Porque la gente raciocina, hasta inconscientemente. Para ser así, no quiero. Para ser como ellos, no quiero. Pero si cuando Jesús llegó a tu familia cambió, tú cambiaste, tu carácter cambió, eres un mejor vecino, un mejor ciudadano, un mejor amigo, pues las personas van a tener interés en conocer qué es lo que sucedió aquí contigo y vas a tener la oportunidad de hablarles de Jesucristo. Recuerda que para hablar de Jesucristo, primero tienes que tener la seguridad que has conquistado el corazón de la persona. Esto nos lleva al punto 5. Los hogares cristianos deben ser centros de evangelización. Primero invita a tu amigo a tu casa a comer. Esa es una de las maneras de romper el hielo y conquistar la amistad. Ahora, tráelo a comer a tu casa, pero para hablar de qué, del sábado, no, pues calma un poco. Trae a tu amigo para hablar de lo que a él le interesa, lo que él quiere. Hazte amigo, conquista el corazón. Escucha bien lo que estoy diciendo. No digo finge ser amigo. Yo digo hazte amigo de verdad. El amigo acepta al amigo como es. El amigo no lo juzga, no lo condena. El amigo trata de ayudarlo, de inspirarlo, de animarlo. Trae a las personas a tu casa. Haz de tu casa un centro de evangelización. Tráelos a comer. Hablen de lo que a él le interesa. Pero poco a poco vas a ir conquistando la amistad. Y te digo una cosa, todos los seres humanos pasan por momentos difíciles. Y cuando esa persona está pasando por un momento difícil, ¿a quién va a abrir su corazón? A su amigo. ¿Y quién es su mejor amigo? Tú. Entonces ahí llegó la oportunidad de hablarle a Jesús. Le dices, mira, los jueves en la noche nos reunimos aquí en mi casa, 7, 8 amigos para orar por nuestros amigos. Y tú en este momento necesitas de oración. ¿No te gustaría venir el jueves para orar con nosotros? Para orar por ti en esta situación difícil que estás viviendo. Ahora dime una cosa, si ese amigo ya vino a tu casa a comer, ¿no vendrá ahora a orar cuando necesita de oración? Claro que vendrá. Está probado que es más fácil traer a una persona a tu casa y después llevarlo a la iglesia que llevarlo a la iglesia derecho. Entonces, usa tu hogar, tu casa, como centro de evangelización. Y cuando alguien como el profeta Isaías fue a Ezequías y le pregunte, ¿qué han visto ellos cuando vinieron a tu casa? Pues tú respóndeles, han visto un hogar humano, pero transformado por la gracia de Cristo. Han visto el amor de Jesús reflejado en la vida de cada miembro de la familia. Que Dios te bendiga y te use como instrumento poderoso para llegar al corazón de mucha gente que todavía no conoce a Jesús. Felicidades.